en distintos contextos. Uno de los contextos es el reconocimiento de lo propio para no reaccionar frente a elementos propios. Ese es uno de los mecanismos, uno de los contextos en donde se activa la tolerancia inmune. ¿Cuándo más se activa la tolerancia inmune? Quisiéramos activarla en los trasplantes. ¿Ah? Es lo que deseábamos que se pudiera modular en los trasplantes y es incluso uno de los mecanismos por los cuales se trata de generar órganos que induzcan tolerancia en el sistema inmunológico. Y eso se logra a través de distintas formas en los trasplantes. Una de las formas es tratar de identificar donantes histocompatibles con el receptor. Es decir, que tengan los mismos alelos del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Los mismos haplotipos, con el fin de que el complejo mayor de histocompatibilidad 1 principalmente y 2 opcionalmente sean el mismo alelo, tengan los mismos genes a ese nivel, ¿sí? 2. Se trata de generar donantes a nivel animal que sean histocompatibles con el humano, utilizando moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad genéricas como el HLA-G, H y D, que son activadas fisiológicamente en placenta, pero que ya unos locos han podido generar cerdos que no expresan o le apagan el complejo mayor de histocompatibilidad 1 y le inducen el G, para que esas células de ese cerdo no expresen un complejo mayor de histocompatibilidad de cerdo, sino que expresen un complejo mayor de histocompatibilidad humano, y humano que sea tipo 1 pero no convencional. Y eso hace que las células del cerdo no sean reconocidas como un elemento extraño al humano, por ejemplo, y eso induce tolerancia. Entonces la tolerancia es un mecanismo activo, y cuando digo activo, ¿qué significa? Activo en inmunidad, ¿qué es? Concepto de primer día de clase. ¿Sí? Implica un gasto de energía y la activación de múltiples elementos del sistema con el fin de ¿qué? De favorecer una respuesta que tolere en el sistema la presencia de un antígeno. ¿Sí? Esas respuestas pueden ser inducidas, como por ejemplo lo queremos hacer en trasplantes, pero también se van a dar en contextos fisiológicos. ¿Como cuál? ¿Quién me dice un contexto fisiológico donde es clave la tolerancia? Los tatuajes. ¿Dónde? ¿En los tatuajes? ¿Dónde? ¿En los tatuajes? En los tatuajes, eso quisiéramos, pero fisiológico, eso no es fisiológico. Eso es un agente, un cuerpo extraño en su cuerpo, que alguien le metió ahí, es decir, eso es inducido, eso es artificial. En lo de la flora intestinal, cuando... En la iba también. En la microbiota. Flora, Ajá. es Perdón. hoy como una presentación también que me hicieron en estos días, que salieron y hicieron, es que no es que en la raza depende también de eso, y yo raza, y un cólico así, puta, que me atravesó completamente. No es flora, es microbiota. ¿Listo? Sí, Microbiota. Flora es cuando no se sabía qué eran los microorganismos y apenas empezó a estudiar la materia fecal a través de un microscopio y se creía que eso eran plantas y que eran raíces y que eran esporas y que era todo eso. Por eso le pusieron flora, se lo comparan con un jardín. ¿Sí? Toda la interacción con microbios comensales o con microbiota, ¿sí? Entra la tolerancia. ¿Sí?
toda la interacción en barreras mucosas de forma fisiológica entra la tolerancia funcional. Porque usted está reconociendo antígenos. ¿Sí o no? Sí. Usted en piel está capturando antígenos de la superficie y lo está procesando y lo está presentando por complejo mayorista como actividad tipo 2 por las células del ángel. Sí, todos los días. ¿Y usted se inflama? No. Usted se traga una cucharada de sancocho. ¿Cuántos antígenos hay ahí? ¿Sí? Se come mariscos, una cazuela. ¿Cuántos antígenos? Usted se toma un yogur. ¿Cuántos lactobacilos hay por cada cucharada de yogur que se come? Por cada gramo de queso. Eso está vivo, esos son alimentos vivos. ¿Cuántos microorganismos estás ingiriendo? ¿Y lo inflaman? Antes al contrario, incluso hay una relación allí que induce la tolerancia e induce la antiinflamación. Entonces una respuesta incluso activa inducir la tolerancia. Es decir, no es que el sistema tolere algo y no haga nada. No, para no hacer nada se necesita invertir energía. Se necesita activar células y liberar cosas para que el sistema no responda a un antígeno. ¿Qué favorece esa tolerancia? Ahora, ¿qué contextos fisiopatológicos inducen tolerancia? Y explican la fisiopatología de ese contexto. Señora, ¿cómo cuál? ¿Cómo cuál? ¿En cuál piensas? Vuelvo otra vez, ¿cómo cuál? El herpes. Sí, ¿qué otro? Deme más, deme más. Los que son. Deme más. No solo virus. Micobacterium tuberculosis. Micobacterium tuberculosis. Deme más. Ah, no se rinda. ¿Ah? Además, los adenovirus, lo he escuchado también que tienen También, pero no virus. ¿verdad? Que no sea virus. Sí, también Pues intracelulares. también hay parásitos que son intracelulares obligados. ¿Cómo cuáles? ¿Ah? Toxoplasma, Leishmania. ¿Sí? El VIH. Generalmente son elementos infecciosos que inducen inflamación crónica y que inducen infección crónica o latentes también. Este tipo de microorganismos pueden terminar induciendo fenómenos de tolerancia. ¿Y eso es bueno o malo? Malo. No, porque hay que atacarlos, no. No siempre, depende. Puede ser relativamente bueno cuando enquistamos un quiste de toxoplasma e inducimos una tolerancia en donde yo no alcanzo a matar el parásito, pero le induzco una cicatrización y una fibrosis y lo mantengo ahí enquistado. Él no sale, yo tampoco hago nada y tolero la presencia de ese antígeno. Pero ese enquistado sigue ayudando a que, pues, yo entendí que cuando está el quiste, el que lo tiene puede ser, pues, para repartirlo, pues, pero Depende. el portador no está... Quiste tisular. Yo estoy hablando de oquistes. Quiste tisular. Ahí están No están capsulando. Sí, no están. Están bradizoitos, no están ooquistes. Sí, son dos formas, morfologías distintas. ¿Sí? Una son los ooquistes, que son secretados en el tracto gastrointestinal y que son la forma infecciosa para otros mamíferos. Estamos hablando de los quistes tisulares. El taquizoído que infectó los tejidos entra en una fase de replicación intracelular y entra en quiste tisular. En el quiste tisular, se replica pero de forma muy lenta y queda encapsulado. Ese contexto induce una tolerancia, que si esa tolerancia está controlada, pues todo bien. Usted tiene el quiste pero no lo replica, no se libera, pero que yo tampoco me tiro a atacarlo porque tampoco lo puedo destruir.
que además está intracelular. Entonces no tengo mecanismos lo suficientemente efectores para terminar de destruirlo, y ni siquiera sé cuáles son las células que terminan siendo infectadas, entonces me toca ahí buscar como una forma de subsistir. Pero si esa tolerancia se sale de control y se induce mucha más tolerancia, termina inmunosuprimiendo el reconocimiento de ese antígeno y produce la reactivación de esa infección. Y entonces es donde tenemos la corioretinitis toxoplásmica en una persona adulta que no tenía nada, y de un momento a otro, ¡ay! No estoy viendo. Y cuando van y le miran el ojo, tiene una lesión en faro de niebla con una inflamación en el humor vítreo y con una cicatriz posteriormente, como si lo hubieran quemado con un cigarrillo en la retina, justo en la fóvea. Y eso pasó por una infección que probablemente tuvo hacía años, y que por un fenómeno de inducción de tolerancia, el sistema deja de activarse frente al antígeno de toxoplasma, el toxoplasma vuelve otra vez a reactivarse. Pasa lo mismo en el VIH. El sistema inmunológico tiene todos los elementos efectores suficientes para regular el VIH hasta cierto punto. Posterior a la infección inicial hay una fase de ventana inmunológica, que es una infección crónica en donde el sistema es capaz de regular la replicación del VIH hasta el punto de hacer casi indetectables las partículas virales. Yo tengo una pregunta, profe. Por ejemplo, el cáncer, pues los tumores no pueden ser porque la tolerancia estuvo pues demasiado. El cáncer, A y B son ciertas, tanto de aquí para allá como de allá para acá. Usted puede tener mayor predisposición a cáncer si estos mecanismos de tolerancia están más inducidos en su sistema, de forma genética, una alteración genética, una mutación, lo que sea. Pero también el cáncer puede modular al sistema para inducir mecanismos de tolerancia y favorecer la presencia de células tumorales y la metástasis. Es decir, se necesitan varias cosas, ¿sí?, para incluso generar lo que se llama una inmunidad tumoral, es decir, el mismo cáncer modula el sistema, induciendo estos mecanismos, ¿sí? Entonces, estos fenómenos de tolerancia se van a favorecer de acuerdo a distintos patrones. Uno, que la presencia del antígeno sea prolongada en baja concentración, que entre por algunas vías, como por ejemplo a nivel mucoso, intravenoso y en órganos generativos, que esos antígenos no estén en presencia de adyuvantes o elementos inmunogénicos, ¿sí? O sea, que no haya una inflamación que esté asociada a la presencia del antígeno, y que haya bajos niveles de moléculas coestimuladoras y citoquinas. Todo esto favorece la tolerancia, y lo contrario favorece la estimulación de la respuesta inmune. Hay procesos como estos parásitos que pueden tener una respuesta inmune inicial y que posteriormente en el tiempo, al establecerse una infección crónica, puede favorecer un fenómeno de tolerancia. Es decir, la persona al principio reaccionaba bien ante ese proceso, y a medida que fueron avanzando los años llega al punto en que su sistema deja de reconocer, deja de activarse y se empieza a reactivar el proceso infeccioso. Esos fenómenos de tolerancia se clasifican en dos procesos principales: central, a nivel de órganos generativos, de órganos primarios, cuáles mecanismos explican esa tolerancia a nivel primario, y una tolerancia periférica que se da directamente en los tejidos o en los órganos linfóticos secundarios. A nivel central, entonces tenemos que hay tres mecanismos principales. Uno de esos ya lo vimos claramente cuando hablábamos de la maduración de los linfocitos T y de los linfocitos B con el fenómeno de selección negativa. Si las células, durante su proceso de formación de su receptor, y estamos hablando de células ¿cuáles? Células T ¿Linfocitos qué? T y B. T y B, ambos, T y B. Ambas células, dentro de su proceso de generación,
cuando producen ese receptor que cambia, que muta, que todo eso, le presentan autoantígenos y esa célula reconoce esos autoantígenos, entra en selección negativa. Ese fenómeno global se llama una delección central. Eso favorece que no salgan después a la periferia a reconocer elementos propios, por ejemplo. Eso es uno de los mecanismos de tolerancia central. Otro mecanismo de tolerancia central es que en los linfocitos B hay un fenómeno de edición del receptor, que es el último paso cuando usted reconoce algo, cuando se está formando y reconoce un autoantígeno, el sistema le permite hacer un último paso de edición. Si lo edita y logra cambiar su receptor y no reconocer con alta afinidad los autoantígenos, listo, salga, todo bien. Y para los linfocitos T, ese último paso es la diferenciación de esas células T reguladoras. ¿Sí? La generación de células T reguladoras. Listo, usted está reconociendo algo propio, pero entonces diferenciese a T reguladora. ¿Sí? Estos son los mecanismos principales de tolerancia central. Y estos son los mecanismos principales de tolerancia periférica. A este nivel que tenemos: 1. Anergia. 2. Hay también delección. Y 3. Supresión. ¿Cómo funcionan estos mecanismos a nivel específico? A nivel central ya lo hemos discutido varias veces: selección negativa o formación de los T reguladores. Aquí vemos que esto está mediado principalmente por unos genes que se llaman aire, y esos genes aire producen unos antígenos que se llaman TRAs, que son los Tissue Restricted Antigens, antígenos restringidos al tejido. Y estos antígenos hacen parte de los genes que favorecen la histocompatibilidad, también se asocia. Esos TRAs, si usted tiene falla en la expresión de estos TRAs, tiene la tolerancia jodida. Si estos genes no funcionan bien, baila. ¿Sí? Baila. Esos TRAs son procesados y presentados por células presentadoras a nivel epitelial tímico, por ejemplo, y favorecen el reconocimiento de los autoantígenos. ¿Sí? Esos son los autoantígenos, estos genes que se activan acá. Si lo reconoce con alta afinidad, apoptosis. Eso se llama delección, selección negativa. Si hay falla en esto, entonces no se filtra y salen clones autorreactivos. ¿Y eso qué le favorece? Enfermedades autoinmunes. ¿Listo? Esta es la edición del receptor. Si reconoce autoantígenos, pues se va para apoptosis o hace edición del receptor y cambia la afinidad y todo. ¿Listo? Entonces estos son los elementos a nivel central. Se da principalmente órganos linfoides primarios con selección negativa, apoptosis, cambio de receptor, desarrollo de linfocitos T reguladores. A nivel periférico, la respuesta normal es lo que ya hemos visto. Tenemos una primer señal, que es ¿qué? El complejo. Presentación antigénica con complejo mayor de histocompatibilidad, antígeno y TCR. Esa es la primer señal de activación. La segunda señal son correceptores y la tercera señal son citoquinas. En este contexto, esto induce la activación y eso sería como la respuesta prototípica. Pero hay fenómenos de anergia, donde usted va a ver las células presentadoras y sí, tienen un complejo mayor de histocompatibilidad, sí, tienen un antígeno, sí, hay un TCR, sí, hay una célula que lo reconoce, pero no se activa. Y eso se da muchas veces por un contexto en donde hay ausencia de coactivación. Segunda y tercera señal inexistente. O incluso está modulada al contrario. Es decir, presenta la expresión o en las células presentadoras no hay inducción de ligandos de coestimulación.
Entonces la célula presentadora llega, pero como que sin todas las ganas de presentar. Presenta, pero no induce una coactivación. Eso termina induciendo en la célula efectora, en la célula que recibe la estimulación, una falta de respuesta. Y eso se llama anergia. Anergia. Eso también lo pueden llamar agotamiento celular. Lo pueden encontrar, agotamiento celular, también como sinónimo del proceso. Puede haber supresión. ¿Cuál es la clave en la supresión? Que está mediada por un tercero. ¿Cuál es ese tercero? El T-regulador. Si hay presencia de T-reguladores, los T-reguladores van a modular todo el contexto de activación hacia la supresión. Es decir, sí, hay célula presentadora de antígeno, sí, hay linfocito T que recibe el antígeno, sí, hay receptor específico frente al antígeno, pero no hay respuesta. ¿Por qué? Porque también hay un T-regulador activado, liberando citoquinas y diciéndole a estas células no hagan nada, liberando citoquinas antiinflamatorias, cambiando los correceptores por receptores coinhibidores. Entonces hay células que están reconociendo el antígeno que se podrían activar, pero terminan no activándose por un bloqueo en la activación, mediada por un tercero. O hay incluso de elección, que a pesar de que le presenten, la célula termina en apoptosis. Y eso muchas veces se da incluso por la presencia de otros correceptores, ¿sí? Como el CTLA4 y el PD1. Esto lo vemos entonces, la anergia se da con receptores inhibidores y modulación desde la célula presentadora o incluso desde la misma célula T hacia no responder, hacia la no activación, ya sea por un bloqueo de señal a nivel de la transducción de señal o a nivel de la inducción de una transducción inhibidora por medio de correceptores. Hay correceptores que son inhibidores. Si bien el B7 sigue una CD28 como receptor activador, hay modulaciones en donde la activación se da, por ejemplo, con la inducción de receptores inhibidores como CTLA4. ¿Sí? Ese CTLA4 ténganlo en el radar, apréndanselo hoy. Hoy se lo van a aprender. CTLA4 es demasiado importante. Pues señor. ¿Cuál es la diferencia También. entre esos dos? Son dos, tienen en común que son coinhibidores. Sí. Tienen en común que ambos, si son activados de forma intensa, pueden llevar a la apoptosis. Y tienen en común que son modulados por células o T reguladoras o incluso citotóxicos. Pueden ser mediados por su ligando cambia. El ligando de CTLA4 es B7. El ligando de PD1 es PD1 ligando. ¿Sí? Cambian eso. Pero en su respuesta, ambos son inhibidores. En su respuesta, ambos son claves para entender los fenómenos de tolerancia, por ejemplo, en este contexto, dado que este es un elemento que bloquea la activación, vean, inhibe la activación celular. Entonces, en presencia, ambos son B7. Vean, el B7 es el mismo. Pero esta célula tiene también expresado en su superficie CTLA4. Y esa expresión de este receptor inhibidor puede estar mediada por la liberación de citoquinas de células T reguladoras. Entonces, el contexto en donde está pasando esta activación puede hacer que, a pesar de que haya una primera o una segunda señal, también haya una segunda señal inhibidora y bloquee la activación y lleve la anergia. Entonces, miren que el proceso es complejo. ¿Sí? El proceso es complejo porque es la interacción de múltiples factores.
hay activación mediada o inducida por células T reguladoras, ¿sí? Que induce esa bloqueo en la señal y le quita el correceptor al presentar. Cuando la célula presentadora llega, ella también le va a presentar tanto al linfocito efector como al regulador, que también es un efector, pero es regulador. Cuando le presenta allí, le está quitando activación al expresar esa reguladora CTLA4, le está quitando el receptor, está compitiendo con el ligando B7, que si se une a C28 es activador, pero está compitiendo con CTLA4, entonces pierde la señal de activación e inhibe la respuesta de activación de la célula efector como tal, ¿sí? Estas respuestas favorecen la tolerancia. Profe, ¿y cuál es más? O sea, el B7 se atrae más por el C28 o el CTLA4. Creería yo que tendría más afinidad por el CTLA4 como mecanismo de regulación de su activación. Creería yo, pero no sé cuáles son las constantes de afinidad de los receptores. Creería yo. O sea, estoy hablando Entonces, bien. cuando están los dos, normalmente va a ganar. Me imagino que ganará principalmente CTLA4 como mecanismo de regulación. Generalmente el sistema tiende a tener mecanismos de regulación que son más fuertes que los de activación, porque el sistema tiene muchos más mecanismos de activación que de regulación, ¿sí? Y es necesario poner un freno. Los frenos son esenciales en el sistema. Estos mecanismos son esenciales en la contracción inmunológica, es decir, usted tuvo una inflamación, tuvo una infección, ya no hay tanto antígeno circulando, ya no hay tanto daño, ya no hay liberación de DAMPs. La respuesta inmunológica tiene que frenar a esos linfocitos efectores activados. Estos son mecanismos de freno. Si yo le freno la función a estas células, desinflamo, contraigo la respuesta inmunológica y estas células eventualmente, o la señal es tan intensa y entra en apoptosis, entonces mueren, o eventualmente por su ciclo de vida, en aproximadamente un mes o 2 meses, mueren por apoptosis de forma natural. ¿Cuáles de esas células quedan vivas? Las de memoria. ¿Cuándo se vuelven a activar? Cuando vuelve a haber concentraciones elevadas de antígeno. Ahí se pueden volver a activar. ¿Listo? Entonces, estos mecanismos son claves en la contracción y homeostasis inmunológica. Es decir, usted ya eliminó el antígeno de circulación y tiene que hacer algo con esas células que se activaron, que se produjeron. Y uno de los elementos claves es, hermano, no se activen más. Si usted se sigue activando y esto sucede de forma disregulada en sepsis, generamos problemas. Y disregulado tanto para la alza como para la baja de cualquiera de las dos cosas. Es decir, si yo no tengo mecanismos de tolerancia, con una infección inicial, disregula el sistema a la alza y el paciente entra en shock séptico por un estado hiperinflamatorio. El sistema se da cuenta de eso y ahora activa todos los mecanismos de tolerancia, pero de manera exagerada. Y el mismo paciente, en un mes o en una semana, está inmunosuprimido, porque tiene una preponderancia de mecanismos contrarregulatorios que lo inmunosuprimen. Y el paciente entra por una infección urinaria, entra en sepsis, pero se muere de una neumonía por ventilador. O termina muriéndose al egreso hospitalario a los 3 meses por otra infección no relacionada. Es decir, ingresó por una sepsis pulmonar y se murió por una infección gastrointestinal a los 3 meses. ¿Sí? Por una diverticulitis, por una encefalitis herpética, por cualquier otra vaina, se disregula el sistema y esa disregulación es crónica. Es decir, dura más allá del egreso hospitalario. ¿Sí? Y eso se llama síndrome post-sepsis. Entonces, ¿tienen en común CTLA4 y PD1? Sí, tienen en común. Son 2 receptores distintos, pero tienen en común que son coinhibidores. ¿Listo? Ambos son mecanismos de regulación e incluso son mecanismos efectores
de linfocitos citotóxicos frente a otra célula, también porque inducen apoptosis. Y tienen en común algo a nivel terapéutico. Ambos receptores hay anticuerpos monoclonales que los bloquean, bloqueándolos, tanto activándolos como bloqueándolos, inhibiéndolos. Entonces allí se vuelven una herramienta terapéutica frente al cáncer como entrada principal. Y ustedes van a decir, ¿cómo frente al cáncer si yo bloqueo esto? ¿Cómo es la pregunta otra vez? Imagínense que bloqueamos esta mierda. Yo voy a bloquear este receptor con un anticuerpo monoclonal. Es decir, yo generé un anticuerpo contra este receptor en un ratón, después lo humanicé, lo purifiqué en el laboratorio, lo tengo acá recombinante, humano, lo pongo en una infusión lenta y le pongo una dosis a ella. Contra el CTLA4. Contra el CTLA4. Y yo le digo, y esto es lo más chimbita fuera de las CAR T-cell que después podemos discutir de forma contemporánea contra el cáncer. Y ustedes me van a decir, ¿por qué? Pero sí tiende a ser más agresivo, ¿no? Contra el cáncer. Por eso, ella sufre un cáncer. Sí, por eso. Y se lo voy a dar para combatir el cáncer. Tendría la vida del CD28. Y ¿Cómo? así. No hay Pues forma de tomaría la vida regular. del CD28. Pero si el CD28 activa no tiene sentido. Pues No hay sería más forma de agresivo. regular. Sería más agresivo. ¿Más agresivo quién? El sistema inmune contra el cáncer. ¿Qué célula sería esta? Es CD8. Ah, no, sí, CD8. Sí, puede ser CD8. También puede ser CD4. Ahí sí. También. Depende. Depende. ¿Sí? Esto puede ser CD4, puede ser CD8. ¿Sí? ¿Y qué estoy favoreciendo yo? La activación. La activación. Y si yo activo el sistema inmunológico de ella, ¿qué le va a pasar a ella? Pues yo digo que eso puede ser bueno contra el cáncer, pero puede generar autoinmunidad, ¿no? Efecto adverso, le puede generar una artritis. Efecto adverso, le puede generar una neumonitis. Efecto adverso, le puede hacer una encefalitis por el medicamento. Le puede inducir un síndrome de liberación de citoquinas. ¿Sí? Como efecto adverso. Pero en medicina, si algo funciona, No importa. es de doble filo. O sea, lo único, si usted en medicina le están vendiendo que es que esta mierda homeopática solo funciona para bien, es porque no funciona. Todo en medicina, si funciona, es un arma de doble filo. Depende de la dosis, depende del contexto, depende de la interacción, depende del metabolismo, de la absorción, de la excreción, de la interacción con el ligando, de todo un montón de elementos complejos de la interacción con otros medicamentos. Esta cosa que yo le estoy suministrando a usted puede ser un medicamento o puede joderle algo. ¿Sí? ¿Y es mejor que sea el cáncer o el autoinmune? Que entre el diablo y escoja. Usted se va a morir en 3 meses. ¿Qué prefiere? No sé. Pero no sé, pero pues no se va a morir. No, pues no morir, ¿no? ¿Sí? Se vuelve una decisión de ese nivel. Sí, se vuelve una decisión de ese nivel. Tasas de respuesta frente a esa terapia aproximadamente están entre el 40%, más o menos. 40-30%, y se da en concomitancia con otras terapias, con quimioterapia, con radioterapia, con otras terapias inmunológicas. Pero en este momento, el bloqueo genérico de esta ruta es clave para activar el sistema inmunológico. ¿Sí? Con anticuerpos que... ¿Está bien? ¿No entró en edema laringio? ¿No? Bueno. En el contexto de que yo bloqueo, pero tengo otro anticuerpo que se une al CTLA4 o al PD1, pero lo activa. ¿Cuándo lo utilizaría? En autoinmune. ¿Sí? Tengo paciente con enfermedad autoinmune, esta tolerancia está jodida, no tiene tolerancia, te genera clones autorreactivos por todos lados,
está jodiéndole el riñón, las articulaciones, tiene una cefalitis, una cardiopatía, tiene una glomerulonefritis, tiene lesiones en piel horrible, ¿sí? Una enfermedad autoinmune mala. Si yo le doy un tratamiento que induzca estos receptores, activo la tolerancia. Efecto adverso. Pues cáncer y también infecciones. Inmunosupresión. Estoy inmunosuprimiendo. Pero usted verá, usted no tiene calidad de vida. ¿Sí? Usted está con una calidad de vida horrible. Tiene dolor, no duerme, está con dosis tope de otros medicamentos. Pues, marica, hágale. Pero uno no se puede infectar por cualquier cosa. Es posible. La gripa no. Está inmunosuprimiendo, está inmunosuprimido. Entonces ahí usted tiene que, sí, le aplico la terapia, pero lo tengo que vigilar. Tengo que hacer controles médicos más frecuentes, tengo que vacunarlo previamente contra estreptococo, contra neumococo, contra herpes. Tengo que tratar de aplicarle todas las vacunas posibles antes de empezar el tratamiento, y después de que ya le empiece el tratamiento lo tengo que vigilar, y cualquier medio infección que usted tenga entra de una. Ingresa de una para clínicos y a rastrearle el foco y a darle tratamiento específico. ¿Sí? Las células T reguladoras también van a encontrar esto como sinónimo. FOXP3. FOXP3 es el mediador transcripcional clave que determina que estos linfocitos T, CD4 sean reguladores. ¿Sí? Entonces, como sinónimo, usted va a encontrar FOXP3 positivo o T regulador. A veces le dicen T regulador, a veces le dicen FOXP3 positivo. Usted tiene que saber. ¿Sí? Tiene que saber. Son sinónimos. Sinónimos. Si yo digo FOXP3, ¿usted qué dice? Si yo le digo T regulador, ¿usted qué dice? FOXP3. FOXP3. T regulador. FOXP3. T regulador. FOXP3. T regulador. FOXP3. T regulador. Gamma delta. Una Capa subpoblación de T reguladores también. ¿Cómo? ¿Gamma delta? Sí. También es otro sinónimo de una subpoblación de T reguladores. Hay una subpoblación de T reguladores. Sí, FOXP3. Por ahora FOXP3 T regulador, FOXP3 T regulador, pero sé que hay otras raras por ahí, que hay otras simbologías para jeroglíficas que también las ponen. ¿Sí? Hay T reguladores centrales, hay también T reguladores periféricos, como nos decía el compañero. Sin importar la fuente o el origen de estos T reguladores, su función se basa en la inhibición de la activación de otras células. Es decir, ellas van y bloquean esa activación celular de otras células T, o de linfocitos B, o de natural killer, o de macrófagos, o de células innatas. Esto es clave, por ejemplo, para mantener la homeostasis gastrointestinal. La homeostasis gastrointestinal se mantiene a través de órganos linfoides difusos, como las placas de Peyer, que tienen agrupaciones celulares con funciones muy específicas, que constantemente están capturando antígenos de la superficie de la luz intestinal. Capturan antígenos. Lo capturan de distintas formas. Uno, células dendríticas pueden sacar proyecciones, es una forma, pero una de las formas claves es la célula M, capturando bloques completos de microorganismos y atravesándolos, haciéndoles una transitosis y los bota al centro de la placa de Peyer. Esa transitosis, esa placa de Peyer está puteada de macrófagos, células dendríticas, linfocitos B y linfocitos T. Es como coger al ladrón y tirarlo en todo el comando de policía. Si la bacteria o el microorganismo alcanzó a entrar en contacto con la superficie de la célula M, ese microorganismo tiene un potencial de invasión. ¿Por qué? Porque resulta que el intestino no es solamente un epitelio con microvellosidades, con cilios, sino que ese epitelio no acaba ahí. Ese epitelio está compuesto de una barrera mucosa, de un moco que tiene distintos componentes y distintas densidades, que eso puede ser de 1 milímetro,
pero microscópicamente esa mierda tiene distintas capas. Y en esas capas hay una capa luminal que es mucho más laxa, que se hidrata, y es en donde están principalmente las inmunoglobulinas, que usted puede encontrar ahí algunos microorganismos. Pero más abajo se vuelve una capa densa de moco, y el moco es un polímero de carbohidratos y es tan denso que si lleváramos ese moco a la escala humana, la densidad es como atravesar esta pared de concreto. Entonces un microorganismo no tiene por qué estar allá, y si tiene esa capacidad es porque tiene un potencial de invasión y de destrucción de esa red de moco para poder llegar hasta allá, y además de eso atravesó una capa de anticuerpos IgAs que están neutralizando constantemente. Si ese microorganismo llegó hasta allá, es capturado por la célula M así entero y lo atraviesa y lo bota. Lo bota en el centro de un montón de células, de macrófagos y de células presentadoras. ¿Qué le pasa a ese microorganismo? Y el linfocitos B, ¿qué creen que le va a pasar? Se lo van a fagocitar por reconocimiento de PAMS, de DAMS, por linfocitos B. Si lo reconocen empiezan a activarse porque reconocen antígenos solubles y empiezan a activarse y a producir anticuerpos. Todas esas células se activan y empiezan a producir cosas, pero al mismo tiempo esa mucosa intestinal, si no hay daño de la barrera epitelial, si no hay liberación de DAMPs, si no hay reconocimiento de PAMPs en la luz interna, es decir, las células epiteliales del intestino tienen receptores al interior, no hacia el exterior, sino al interior, en la membrana vasolateral de TLRs, Toll-like receptors. Si no hay activación de esos Toll-like receptors en la membrana vasolateral, significa que el microorganismo atraviesa solo por placa de Peyer, pero no tiene capacidad de invadir el epitelio. Entonces yo no activo. Desde que eso no pase, ese intestino está lleno de linfocitos T reguladores que permiten que la placa de Peyer haya una activación, producción de anticuerpos y activación celular, pero solo ahí. Si usted va a mirar en el epitelio, estas células están bloqueando la activación y pueden llegar células efectoras. Por ejemplo, pueden llegar linfocitos TH17. Llega el linfocito TH17 al epitelio, y cuando llega allá, ahí mismo encuentra un contexto de regulador. Se llena ahí, llega ahí, y al mismo regulador que le dice: tranquilo, papá, tranquilo, cálmese, vamos a calmarnos. Desde que no haya daño, ese balance TH17 T regulador se mantiene. Y usted, bien, caga tranquilo, come tranquilo. Si se rompe el balance, significa que predomina la activación y la regulación se cae. Y eso es como un cartillo de naipes. Usted rompe la permeabilidad en una célula, entraron antígenos, libera citoquinas proinflamatorias y el balance de los T reguladores se pierde y empieza a predominar TH17. Y TH17 empieza a llamar neutrófilos, y empieza a llamar macrófagos, y empieza a producir citoquinas proinflamatorias, y usted tiene una inflamación intestinal. Eso puede ser benéfico en el contexto de que usted puede ser por una entamoeba histolítica que necesita inflamar, marica, porque necesita controlar ese microorganismo, por una E. coli enterotoxigénica que tiene una verotoxina que empieza a degradar las células del epitelio intestinal y además de eso también se come en el riñón. O puede ser negativo en el contexto de una enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Sí? Si usted tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, usted con un lactobacilo normal tiene el intestino permeado y empieza a reconocer PAMS en donde no hay. Piensa que son patógenos, pero no son patógenos. Y usted, solo con tomar leche, se vuelve una mierda. ¿Sí? Empieza a generar unas úlceras intestinales así, con una inflamación intestinal, y tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn, síndrome de colon irritable y demás. Se rompe el balance entre los T reguladores, TH17 a nivel de un epitelio. ¿Sí? Entonces mire que esto es clave, incluso para que usted pueda cagar tranquilo.
¿Sí? Solo para eso. Incluso hay ya estudios en donde hacen tratamientos a nivel intestinal para tratar de regular la microbiota en los pacientes hospitalizados, para modular su sistema inmune, para protegerlo, para evitar complicaciones intrahospitalarias. Tolerancia periférica, tenemos correceptores como CTLA4, PD1, citoquinas claves TGF-beta, interleuquina 10 como citoquinas de los T reguladores, mecanismos, alergia, supresión, bloqueo, activación y delección. ¿Listo? Esto se da a nivel de tejidos y órganos linfoides secundarios. ¿Listo? ¿Preguntas?